Muy buenos días, que Dios me los bendiga, pero espero que estén bien. Yo soy el pastor Dixon Espinosa Parrales, pastor de nuestra iglesia Rey de Reyes, de Chulucanas y sus misiones. Así que hoy queremos meditar en un tema que le hemos titulado de esta manera de parte del Señor. Lo que hoy es una prueba, mañana es un testimonio. Lo que hoy es una prueba, mañana es un testimonio. Y usted tal vez se pregunte qué significará este tema. Pues le animo a que podamos ir juntos al Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22. Dice de esta manera: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con una vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, dice aquí, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, así le dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, o sea, el carcelero, él con toda su casa. El tema se titula: lo que hoy es una prueba, mañana es una bendición. Así que el apóstol Pablo y Silas se encontraban en Macedonia, que era la provincia de Filipos, ¿verdad? Ellos, dice las Sagradas Escrituras, fueron a predicar el Evangelio y fueron a enseñar sobre la vida y obra y la persona de Jesucristo. Ellos estaban predicando, y lo que antecede, según el contexto, dice que ellos predicaron el Evangelio y muchos religiosos se pusieron molestos, se enojaron de por qué Pablo y Silas traían nuevas enseñanzas que ellos desconocían. Y del caso que Pablo liberó de un espíritu de adivinación a una mujer, y los dueños de esa mujer, porque en ese tiempo había bastante esclavitud, los dueños de esa mujer se molestaron porque se perdió su ganancia y fueron a denunciar a los magistrados, o sea, a las autoridades de Macedonia, con respecto a lo que había sucedido, ¿no? Entonces vemos claramente aquí que Pablo pasa una prueba muy difícil, que es sometido a la cárcel, pero ahí entonces, en medio de esa prueba, se forma un testimonio tan hermoso en su vida de él, de manera que su testimonio de vida del apóstol Pablo fue de bendición para los presos que estaban ahí, fue de bendición para el carcelero y toda su familia, y ese testimonio de fe por medio de la prueba también es de bendición hoy, después de tantos años, para toda la iglesia y todos nosotros. Porque lo que hoy es una prueba, mañana es un testimonio. Entonces, ¿qué sucedió según el contexto? Dice aquí en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, una vez que los denuncian a ellos, hacen ver que ellos como que le habían quitado el negocio de la adivinación a estas personas. Dice que entonces los magistrados, que hoy por hoy serían
tal vez las personas que están en la fiscalía, ¿no? Pues ellos ordenaron azotarlos con varas. Imagínate, dice el versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas a Pablo y Silas, ordenaron azotarles con varas. Imagínate la gran prueba que Pablo pasó y Silas pasó por el hecho solamente de predicar el evangelio. Ellos lo que hicieron es predicar el evangelio y crear conciencia del plan de salvación y conciencia de Jesucristo. Por ese hecho, imagínense, es que Pablo fue azotado con varas. Imagínense unas varas, ¿no? Son como unas varas que son dolorosas, ¿no? Pues la gente se amontonó, dice que comenzó a golpear a Pablo y a Silas con varas, les golpearon muy fuerte y dice la escritura que les rompieron sus ropas que ellos tenían, les rompieron. Imagínense las pruebas que el apóstol Pablo pasó por el hecho de predicar el evangelio y llevar la salvación y el reino de los cielos a las personas. ¿Se da cuenta? Cómo Dios permite, claro, que vengan estas pruebas para formar un testimonio de fe en la vida de Pablo. Igual también hoy el Señor te dice que Él está permitiendo ciertas dificultades, ciertas situaciones que tal vez no comprende, porque Dios está formando un testimonio de fe que será para bendición tuya y bendición sobre todo el reino de los cielos. Tal vez tú te preguntes, no, ahora pues yo estoy pasando una dificultad. Pues Pablo, el apóstol, por predicar el evangelio, le golpearon con varas y rompieron los vestidos de él. Él no había hecho nada malo, solamente predicar el evangelio y liberar a una mujer poseída por un espíritu de adivinación. Y por eso que las pruebas son parte de ese testimonio, ¿verdad? Hay que encajar o encaminar las pruebas de un cristiano, encajarlas en un plan eterno, un plan divino. De esa manera entonces se comprenden mejor los momentos difíciles en la vida de un ser humano, de un cristiano que conoce y ama al Señor. Entonces, tal vez tú te preguntas por qué Dios permitió las pruebas del apóstol Pablo. Pues que Dios quería formar un testimonio de vida que por muchos años y hasta el día de hoy, por la palabra, Pablo nos testifica de esa fe, de esa prueba y cómo Dios lo ayudó. ¿Qué pasó después de azotarle? La Biblia dice que los metieron en la cárcel. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Imagínate, después de haberlos azotado y golpeado, pues la palabra del Señor dice que los llevaron a una cárcel. ¿Tú te imaginas una cárcel? Un lugar difícil, un lugar donde hay muchos presos, gente que ha tenido crímenes, gente que ha vivido en cosas tan negativas y se encuentran apretados. Una cárcel, dice que los encadenaron prácticamente y los pusieron en una cárcel con una alimentación, una cárcel, la alimentación en las cárceles son bien difíciles. Hay mucha humedad, hay mucha oscuridad. Pues ahí estaba el apóstol Pablo, ahí estaba pasando esa prueba, esa dificultad, por amor a Dios y por amor al reino de los cielos y por amor a predicar el evangelio. Ahí estaba el apóstol Pablo. Ahí dice que pusieron a un carcelero, lo que significa un hombre que cuida la cárcel, un hombre que cuida de que los presos se escapen y cierra bien las rejas y ve que todo está bien. Es como un administrador de la cárcel ahí en Macedonia, que era provincia de Filipos, ¿no? Entonces ahí llegó el apóstol Pablo y entonces en medio de esa cárcel, en medio de esa prueba, sabemos que Dios se fue glorificando. Y vemos claramente aquí, ¿qué pasó después? Dice a medianoche, versículo 25 de Hebreos 16, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Dice que en medio de esa dificultad, en medio de esas pruebas, en medio de esos momentos difíciles, dice que Pablo comenzó a orar, ¿verdad? Y Pablo comenzó a cantar alabanza, ¿no? Qué espíritu tan lleno de fe del apóstol Pablo, que en medio de sus pruebas, él comenzó a orar
y él comenzó a cantar himnos y alabanzas al Señor. Porque él sabía de que lo que él estaba pasando era parte de un testimonio de vida, un testimonio de Dios estaba formando, un testimonio en su vida y sabía que Dios algo importante iba a hacer. Y entonces dice que los presos les oían. Se da cuenta entonces cómo desde ahí ya, en medio de esas pruebas, ya desde ahí Pablo, su vida, sus acciones, estaban dando testimonio de Cristo que ellos profesaban, del Cristo que ellos creían. Dice que los presos les oían, o sea que los presos estaban ahí cerca escuchando alabanzas en alguien que estaba en una celda. Me imagino que ellos se preguntaban y decían quién está cantando cánticos a Dios en medio de esta oscuridad y en medio de la cárcel. Pues ahí Pablo le estaba dando testimonio, Pablo le estaba testificando, Pablo y Silas en medio de las pruebas estaba dando testimonio a los presos, porque lo que hoy es una prueba, mañana es un testimonio, ¿se da cuenta? Entonces, con esos cánticos y esa alabanza, el apóstol Pablo le daba testimonio de que Jesús vivía en su corazón y Jesús le estaba dando el gozo en su corazón. Y eso es lo que el Señor nos llama también a hacer a todos los cristianos en medio de las dificultades. Como dice su palabra, cuando estemos cuando estemos enfermos, hagamos oración y la oración de fe sanará al enfermo. Y habla de que la oración es algo muy especial y muy importante en la vida del cristiano. Pues Pablo comenzó a cantar alabanzas, declarando ese lugar para el Señor. Y ahí su testimonio de fe impactó, podemos decir, este primer grupo de personas que estaban siendo presos en la cárcel, fueron ministrados por las alabanzas y las oraciones. ¿Qué pasó después, amado hermano? Entonces Dios hizo algo poderoso. Versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se da cuenta que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, el poder de Dios se manifestó de una forma sorprendente. Porque Dios siempre se glorifica en medio de las pruebas, ¿verdad? Hoy por hoy, después de tantos años, este milagro poderoso nos impacta y nos impresiona. El testimonio del apóstol Pablo, que glorifica a Dios y Dios le responde y Dios envía un terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacuden y las puertas quedaron abiertas, las cadenas se rompieron. Se da cuenta cómo el gran poder del Señor llega en medio de esas dificultades. A veces pensamos como que el Señor no podrá hacer nada, pues es que Dios se glorifica en medio de tus pruebas. Dios se glorifica porque Dios sabe que esas pruebas de hoy, mañana, son un testimonio de fe en tu vida. Es un milagro poderoso, un terremoto. ¿Cómo es que Dios ordena aún a la naturaleza? Porque la naturaleza es creación de Dios. La naturaleza es la aliada, obedece al Creador. Cómo Dios le ordenó a la naturaleza un terremoto específicamente en Macedonia, en la cárcel de Macedonia, para que la gente de ahí, aún los presos y aún el carcelero, pudiera ver el gran poder de Dios en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Vino un gran terremoto, ahí se manifestó el poder del Señor. Tal vez en este momento tú digas, yo estoy pasando una dificultad. ¿Se podrá manifestar Dios en esta dificultad? ¿Se podrá manifestar Dios en medio de esta prueba? Pues la Biblia dice que sí, si le pedimos con fe, si creemos de que el Señor puede hacer algo especial, si creemos que Dios está en control, que Dios es un Dios de milagros, algo sucede. Dios todavía no ha dejado de hacer milagros, todavía Dios hace grandes milagros y maravillas. En mi vida, en la vida de la iglesia, son puros milagros de parte del Señor. ¿Qué más sucedió después, hermano? Dice aquí, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró
a los pies de Pablo y de Silas. Mire cómo el carcelero fue impactado por el testimonio de fe del apóstol Pablo y el poder de Dios en medio de este testimonio. Cómo Dios tocó la vida de un carcelero, un hombre que tal vez desconocido para nosotros, pero conocido en el corazón de Dios. Cómo Dios envió al apóstol Pablo a pasar una prueba difícil porque Dios había escogido al carcelero para salvación, a él y a toda su familia. Así obra el Señor, así obra, así se mueve Dios en su soberanía, en su poder. Dios obra cosas especiales. Dice que el carcelero fue impresionado, el carcelero fue impactado por el poder de Dios y el testimonio del apóstol Pablo, que era un predicador en ese tiempo. Predicaba el evangelio, Pablo y Silas. Y dice que el carcelero fue tocado por Dios, especialmente tocado. Por eso que nuestro testimonio de fe, Dios lo usa para tocar el corazón de las personas. Dios lo usa para acercar a las personas a su corazón. El testimonio que tú tienes de fe va a bendecir a los que te rodean y bendecir a muchas más familias. Pues el carcelero fue bendecido por el poder de Dios, vio el poder de Dios y vio el testimonio del apóstol Pablo, ese testimonio de fe. Y le dijo al apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer para yo ser salvado? Y Pablo le dice, ¿verdad? Le dice, cree en el Señor Jesucristo. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 30, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvado? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se da cuenta cómo Dios usa las pruebas para formar un testimonio de vida, un testimonio de fe? Y ese testimonio de fe pueda bendecir el corazón de las personas que se van a ir acercando a Dios. Así que, hermanos, lo que hoy es una prueba, mañana es un testimonio de vida, de fe. De manera que ese testimonio va a tocar el corazón de muchas personas, el corazón de muchas personas. En nuestra iglesia hay muchas hermanas y hermanos que pasan sus pruebas, pero siguen con un testimonio de fe fieles, y eso impacta mucho, impresiona a muchas personas, que a pesar de que han pasado dificultades, todavía siguen orando y todavía siguen buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque Dios usó esa prueba para bendecir y formar un testimonio de fe en el corazón de ellos, al igual que el apóstol Pablo. Pablo le dijo al carcelero, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, versículo 32, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se da cuenta, hermano? Como dice que Pablo dice que entonces bautizó a los familiares al carcelero y a su familia. ¿Se da cuenta cómo el hecho de estar en la cárcel pasando dificultades, Dios obró esa prueba en la vida del apóstol Pablo para ser de bendición a los presos y ser de bendición al carcelero y su familia y ser de bendición a todos nosotros y a muchas generaciones? Se da cuenta el testimonio de fe de cómo el Señor libró de la cárcel al apóstol Pablo. Y Pablo fue y dice que bautizó a todos los que estaban en la casa del carcelero porque el evangelio lleva salvación. Así que tal vez tú te preguntas, las pruebas que yo paso, las dificultades, las situaciones difíciles, servirán para algo importante, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿servirán para algo importante dentro del reino del Señor? Claro que sí. El testimonio del apóstol Pablo de pruebas sirvió y sirve para impactar la vida de muchas personas. ¿Se da cuenta? Así que en este momento el Señor te dice que puedas mirar el propósito en medio de esas dificultades. Imagínate, quiero yo llevarte, por ejemplo, a la prueba tan grande que sufrió nuestro Señor Jesucristo, siendo crucificado injustamente, y cómo tal vez en ese momento era una prueba, pero hoy es un testimonio de fe de Cristo para nuestras vidas y es un testimonio de fe para el mundo entero.
Nuestro mismo Señor Jesucristo pasó pruebas también, pasó dificultades, desprecios terribles, fue crucificado, pero al tercer día resucitó, está sentado a la diestra del Padre y no hay otro nombre sobre todo nombre, y desde ahí a venir a juzgar a las naciones de la tierra. O sea que el mismo testimonio de la vida de Cristo nos bendice, igual que el testimonio del apóstol Pablo. Así que en este momento yo te invito a orar, te invito a decirle, Señor, ayúdame en medio de estas dificultades a entender tu propósito y a entender, Señor, que tú estás formando un testimonio de fe en mi vida, en favor de mi familia y en favor del reino de los cielos. Vamos a orar. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante ti. Señor, gracias porque tú nos has bendecido con tu palabra. Dios mío, tú nos has hablado, tú nos has dicho, Señor, de que lo que hoy es una dificultad, lo que hoy es una prueba, Señor amado, mañana será un testimonio. Te pido, Señor, que tú bendigas toda dificultad de mis hermanos, que tú los bendigas, los guardes, los ayudes. Dios mío, de manera que podamos entender, Señor, y tener fe en medio de esas dificultades, de que vamos a ver la gloria de Dios, de que vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida y que esa prueba, esa dificultad va a fortalecer nuestro testimonio de fe para bendecir a muchas almas en el reino de los cielos. Así como lo hizo el testimonio de fe de Pablo y Silas en la vida del carcelero y en la vida de toda su familia. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor, y te pedimos, Señor, que este mensaje se atesore en nuestros corazones. Amén. Que Dios te bendiga, pues con nosotros será en otra oportunidad. Seguiremos meditando más mensajes bíblicos en tu vida. Amén.